Hola chicos, en esta oportunidad quería explicarles el tema nuevo que es función exponencial. Si uno hiciera un repaso de las funciones que han visto a lo largo de la secundaria, se podrán acordar que en tercer año vieron la función lineal y en cuarto año vieron la función cuadrática. Y si uno hiciera un repaso más profundo, se acordaría que la función en sí, cualquiera sea, lineal, cuadrática, exponencial, es una relación entre dos variables o entre dos conjuntos numéricos. El primer conjunto numérico es lo que llamamos la variable independiente o también la variable de las x, el conjunto de las x. Y el otro conjunto numérico es el de las variables dependientes, porque dependen de las x, o también conocidas como las y. ¿Sí? La función lo que hace es relacionar estos dos conjuntos numéricos entre ellos. Bien, en este caso, por ser función exponencial y por ser función en sí, también va a relacionar un conjunto numérico de las x con el conjunto numérico de las y. Veamos a continuación este ejemplo de acá. Lo primero que quiero que veamos, y se lo voy a leer, es la definición. Se conoce como función exponencial a la función f de variable real, cuya regla de correspondencia es f de x igual a a elevado a la x. Fíjense en que acá la variable se está llamando x, por eso el nombre de la función es f de x, porque nos está indicando que el número que va a ir variando o el número o la variable independiente va a ser la x. Y esto, si miramos la función, dice a elevado a la x. ¿Quién es a? Bueno, abajo lo dice, a es un número que tiene que ser mayor a 0 y distinto de 1. Es decir, las funciones exponenciales van a ser potencias. Potencias donde la base de la potencia, que en este caso se la denomina a, va a ser un número constante, que no va a ir variando. Y lo que va a ir variando, que siempre es la x, fíjense en que va a ser la potencia, el exponente de esta potencia. ¿Cómo va a ser esta x? Bueno, si miro el recuadro celeste me lo dice, es un número que pertenece a los reales, es decir, es un número cualquiera, que no puede ser imaginario, pero de cualquier conjunto numérico. Bien, miremos ahora el ejemplo de la derecha. Fíjense en que tengo mis ejes coordenados, las variables x, las variables y tengo dos gráficos, uno rojo y uno verde. Esas son dos funciones exponenciales distintas. Fíjense en que cuando me dice que la a es menor a 1, es el gráfico rojo. Es decir, con una a menor a 1, y si yo miro las condiciones de la función exponencial, tiene que ser también mayor a 0. O sea que cuando la base de la potencia esté entre 0, mayor estricto que 0, y menor estricto que 1, la función va a ser como la roja, es decir, va a ir decreciendo. Siempre voy a mirar los gráficos de izquierda a derecha. Por ejemplo, ese a o esa base de la potencia podría ser un medio, un tercio, 0,8, 0,3, 0,25, un cuarto. Bien, entonces siempre que tenga una función exponencial con base menor a 1, voy a tener una función que va a ir decreciendo. Y siempre que tenga una función con una base, como la a, mayor a 1, la función va a ir creciendo. Si yo miro el gráfico verde, lo miro de izquierda a derecha porque siempre lo voy a mirar de esa forma, la función a medida que los x van aumentando, los valores de y también van aumentando. Entonces voy a tener gráficos como el verde. Pasemos a la siguiente diapositiva donde ya se ve dos ejemplos de forma muy clara. Tengo la función verde que es creciente y que es 2 elevado a la x, es decir, la base de la potencia es 2, nunca cambia y lo que va a ir variando es la x, el exponente. Y si miro la gráfica roja, tengo efectivamente una base que es menor a 1, mayor a 0 por supuesto, que es el 1 medio elevado a la x, y puedo ver cómo esta función exponencial va decreciendo. Este ejemplo de acá es la función 3 elevado a la x, que lo vamos a analizar en otra diapositiva que tenemos más adelante, así que momentáneamente la vamos a pasar de largo. Antes de arrancar con los ejemplos, digamos, estrictos propios de la matemática y cómo graficarlos y cómo resolver problemas, quería que vieran que existe algo que se llama los modelos matemáticos, que son ni más ni menos que la aproximación a fenómenos del mundo real. En este ejemplo que les puse acá, habla del crecimiento de la población
a medida que han pasado los años. Bueno, el gráfico está muy chiquito, pero si pueden notar, va de 5 en 5 años, es una gráfica de barras, ¿sí? Y nos va aportando los datos de cuánta es la población mundial, por ejemplo, en el último año, que es en el 2005, mirando por supuesto el eje de las X, y si miro acá los millones de personas, dice que son 8.000, es decir, 8.000 millones de personas es la población que hubo en el 2005. Y así puedo ir analizando todos los años. ¿Qué pasa con esto de los modelos matemáticos? Fíjense en cómo esas barras celestes se van aproximando a la curva roja que estamos viendo, que está encimada sobre el gráfico. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Y quiere decir que el crecimiento de la población mundial ha ido creciendo de manera exponencial y de hecho se asemeja bastante a esa función exponencial que está ahí escrita en rojo. Se aproxima, es un modelo. A lo que queremos decir es que tanto como muchos modelos para muchas materias o campos de trabajo como la química, la física, la biología, la economía, bueno, se pueden ir aproximando, no son exactos por supuesto, porque ninguno de estos fenómenos es exacto, pero sí la verdad que nos deja aproximar bastante, por ejemplo, cuál va a ser la población que habrá, por ejemplo, en el 2010. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. En esta quería mostrarles el crecimiento de densidad de bacterias, ¿sí? De un cultivo de bacterias, cómo ha ido aumentando la cantidad dependiendo del tiempo que ha ido transcurriendo. Fíjense en que es el gráfico que está marcado con azul y cómo se asemeja bastante al verde, hasta que sobre lo último, en los 144 minutos, 160, la función ahí sí empieza a achatarse un poco más. Vamos a un ejemplo que lo tenemos muy cercano y nos está tocando muy de forma personal a todo el mundo, que es el tema del coronavirus. Fíjense en este gráfico de acá. Dice, evolución del número de contagiados por el COVID-19 día por día. El desarrollo del virus en cada día desde el día que se registraron más de 30 casos en cada territorio hasta el sábado 21 de marzo. Bueno, es un gráfico que es bastante antiguo, o sea, viejito ya, estamos en agosto, pero sí me pareció muy práctico porque hay distintos países, Italia, España, Alemania, Francia, Corea del Sur, que si uno los puede ver, puede decir que efectivamente, fíjense en cómo los casos de coronavirus tienen un modelo matemático que claramente es exponencial. Estamos viendo cómo la curva sube y de hecho lo que tienen estas funciones exponenciales es que suben de forma muy abrupta. Tienen un crecimiento exponencial que bueno, justamente hace que la curva aumente muy rápido, digamos, en lo que va del tiempo, en este caso de casos de coronavirus. Habrán escuchado el término de achatar la curva. Si podemos ver acá Corea del Sur, podemos ver cómo ha empezado a crecer en forma exponencial y al último, por el día 16 aproximadamente, su curva se ha ido achatando, a diferencia de los otros países que siguen creciendo en forma exponencial. A eso se refieren cuando dicen que quieren achatar la curva, es decir, quieren que se forme esa llanura en este crecimiento de casos de coronavirus. Bien, acá tenemos otro ejemplo, en donde habla también del crecimiento de casos en esta oportunidad en forma de todo el mundo, que es esto, bueno, que se ve ahí con celeste y naranja, que de nuevo, fíjense en cómo aproxima a un crecimiento exponencial y el que está abajo con azul y rojo es el caso de los muertos mundiales, a modo mundial, como también va creciendo, por supuesto en menor medida que los casos positivos, pero también va tomando esta forma de exponencial. Bien, ahora sí vamos les voy a explicar cómo graficar una función exponencial. En este caso quiero que grafiquemos la función, si yo miro la tabla, f de x igual a 3 elevado a la x. Lo primero que recordarán es que hay que hacer una tablita donde voy a elegir valores x. Yo ahí ya los puse, o elegí el 0, el menos 1, el 1, el menos 2 y el 2. Pero como es una variable independiente y solamente me sirve para marcar algunos puntos nada más y tomarlos como referencia, yo puedo elegir los x
que quiera o que me resulten más fácil. Siempre es recomendable elegir el 0 para ver qué pasa, ya van a ver qué pasa cuando elegimos el 0. Elegir algunos negativos, elegir algunos positivos y ya con un par de puntos que uno pueda graficar en el sistema de ejes coordenados, yo ya puedo presumir o intuir cómo va a ir la curva de esta función exponencial. La función exponencial es 3 elevado a la x, así que yo ya puedo decir que como la base o el a es mayor a 1, la función va a ser creciente. Fijémonos, yo ahí ya tengo completo 1. Cuando el x vale 0, significa que yo voy a reemplazar mi función, donde está la x, por el 0. Es decir, me va a quedar 3 elevado a la 0. Si recuerdo las propiedades de la potencia que se aprendieron en primer año, van a poder decir que 3 elevado a la 0 da 1 o que cualquier número elevado a la 0 da 1. Así que efectivamente el i entonces va a ser igual a 1. Vayamos al siguiente caso. Cuando la x vale menos 1. Bueno, es bastante sencillo de resolver, pero quiero, sin embargo, que lo hagamos en la calculadora para que veamos cómo se hace. Bien, yo sé que 3 lo tengo que elevar a la menos 1. 3 elevado a la menos 1. El resultado es 0,3. Perfecto, vuelvo a mi gráfico y vamos a anotar entonces que es 0,3. 0,3. 3 periódico, pero no importa, lo vamos a dejar con 0,3 porque vamos a sacar un aproximado. 3. Cuando el x vale 1, significa que voy a hacer 3 a la 1. De nuevo, si uno recuerda las propiedades de la potencia, todo número elevado a la 1 da ese mismo número. Así que efectivamente esto es 3. Pasemos al siguiente. X igual a menos 2. Significa que ahora al 3 lo voy a tener que elevar a la menos 2. Bueno, 3 elevado a la menos 2 me da 0,1 periódico. Yo directamente voy a poner 0,1 y ahora este no lo vamos a hacer con la calculadora porque es bien fácil. 3 elevado al cuadrado es 3 por 3 que me da 9. Bien, una vez que yo ya llené esta tablita, ¿qué es lo que voy a hacer? Ubicar los puntos en mi sistema de ejes coordenados. Vamos a situar el primer punto. Fíjense en que el primer punto es el punto cuando el x vale 0, el y vale 1. Me sitúo en mis ejes, el eje de las abscisas es este que está horizontal, es decir, es el eje de las x. Cuando vale 0 vale 1, es decir, el 0 lo voy a tener ahí justo donde inicia el sistema de ejes coordenados y voy a subir cuando el y vale 1, es decir, el punto es ese de ahí. Bueno, que no me quedó muy como punto, pero no importa. El siguiente es cuando el x vale menos 1, el y vale 0,3. El x vale menos 1, es decir, que estoy a la izquierda del 0. Y voy a subir hasta el 0,3. Bueno, va a ser algo muy aproximado porque hubo un puntito por aquí más o menos. Cuando el x vale 1, la y vale 3. Me voy a la x1 y me voy hasta el 3, que directamente no lo tengo acá, pero sería un punto que estaría más o menos a esa altura. Y el último que voy a graficar es cuando vale menos 2, el y, vale 0,1, es decir, está muy cerquita del 0. El último punto, cuando el x vale 2, la y vale 9, claramente no me entra en mi gráfico por la forma en que lo hice y yo ya ahí puedo intuir y puedo unir cómo va a ir mi función exponencial. Y me va a quedar algo muy parecido a eso que, de hecho, en la próxima diapositiva lo tengo bien resuelto y se puede ver en forma más clara la función. El último ejemplo que quiero que veamos es cómo se aplica a un modelo matemático este tipo de funciones. Dice, la siguiente función es considerada la más precisa para determinar la estatura de los niños menores de 7 años. Si y es la estatura media en centímetros y x es la edad medida en años, ¿qué estatura debería tener un niño de 5 años? Bueno, y ahí tengo una función exponencial que aparentemente aproxima la estatura de los niños hasta sus 7 años.
La función es 79 más 6 por x menos e elevado a la 3,3 menos x. Fijémonos cómo la variable, si bien la tengo también forma parte, digamos, del 6 por x, además la tengo como exponente. Bien, ahí simplemente lo que hice fue reemplazar la variable, ¿sí? El problema me dice, x es la edad medida en años. Si me está pidiendo que yo saque la estatura de un niño de 5 años y x es la edad, entonces al x lo voy a tener que reemplazar por 5. Fíjense en esta oportunidad cómo el x lo reemplacé, déjenme poner acá el fibrón, como el x lo reemplacé por 5 y acá también, es decir, donde estaban las x reemplacé, simplemente resolví, me quedó que es 108,82, es decir, si yo observo me dice y es la estatura medida en centímetros. ¿Cuántos centímetros tiene que medir entonces aproximadamente un niño de 5 años? Bueno, 108,82 o lo que es lo mismo, 1 metro casi 10 centímetros aproximadamente. Bien, espero que les haya servido de ayuda este video y les mando un abrazo muy grande.